La pregunta que viene es para el doctor Humberto de la Calle Lomana, la fórmula Rodrigo Pardo. De la Calle, tiene que ver con algo que mencionaba el doctor Germán Vargas hace unos minutos. Usted es el gestor de los acuerdos de paz con las FARC y cuando se firmaron estos acuerdos, las expectativas eran las de que cobijaría casi que al 100% de las FARC. Hoy estamos muy preocupados con las disidencias y en particular con las disidencias de alias Huacho en el sur del país, que está generando problemas con Ecuador. El asesinato de 3 periodistas ecuatorianos causó una gran conmoción. El presidente Lenín Moreno ha dicho, y el presidente Juan Manuel Santos también, quedar con alias Huacho es una prioridad de los dos países. ¿Qué haría usted para enfrentar este problema? Y quisiera ponerle un caso hipotético. Si usted es presidente y su ministro de Defensa le dice que tiene localizado a Huacho, pero que se va a volar del sitio donde está en territorio ecuatoriano y que si no se bombardea se vuela, ¿usted qué haría? ¿Qué le diría? Bueno, lo primero es que tengamos claro el panorama, y el panorama general y de fondo. Claro que hay disidencias, siempre dijimos que eso era posible, pero ¿cómo no las va a ver si el mensaje de grupos políticos importantes permanentemente es decir que van a volver trizas el acuerdo, o a reestructurarlo, o a cambiarlo, si el Congreso se demora, si no se aprueba la jurisdicción especial? Eso incentiva a las disidencias. Me parece que ese es el error que Colombia no puede cometer. Lo que puede pasar aquí es una especie de desorden en la base de lo que queda de las FARC, personas que han dejado las armas y que pueden rearmarse sobre la base permanente de estar diciendo aquí lo que importa es discutir los parágrafos, los artículos, y no nos ponemos en el corazón de la gente. Lo que tenemos que hacer es cumplir, y ese es el primer paso que yo me comprometo a dar. En segundo lugar, Huacho, claro, esas bandas no están protegidas por el acuerdo y lo que hay es que enfrentarlas y liquidarlas, pero en el caso de Huacho yo lo haría con cooperación con el Ecuador, que además se está dando, pero hay que intensificar, cooperación que tiene que hacerse incluso no solo de los gobiernos, sino de las propias fuerzas militares. Pero lo que tenemos que tener claro, y le digo esto a los colombianos con el corazón, no podemos perder este esfuerzo. Estamos cerca de empezar la construcción de paz una vez que ha terminado el conflicto con las FARC, y ojalá con el ELN lo logremos, pero devolvernos, realmente aquí lo que puede ocurrir es una hecatombe, y además una enorme frustración. En esas regiones, muchas personas, yo he estado en Quibdó, en Arauca, en el Urabá, y me dicen, ya estamos viviendo mejor, pero también tenemos esperanza, y es la esperanza de que nos den la mano esos indiferentes de Bogotá, que no se acuerdan de lo que somos nosotros. Si no aprovechamos eso, aquí puede haber una catástrofe, una enorme frustración, sobre todo en esas regiones de la Colombia olvidada. Muy corto, pero ¿ordenaría el bombardeo en territorio ecuatoriano? Que era la pregunta de Rodrigo. No, ya la respondí. Actuaría en función de la cooperación entre gobiernos. Pero cooperación es que llamaría primero al presidente Moreno. Lo que hay que establecer es permanentes mecanismos de cooperación de los gobiernos y de los militares. Esa frontera es la joya de la corona, no la podemos perder. Eso se logra fundamentalmente con cooperación. El debate final, hablábamos hace algunos instantes de las disidencias de las FARC, de alias Huacho, el reto que representan para el Estado. Rodrigo, María Alejandra, abrimos el debate que muy seguramente dará para muchas intervenciones de los candidatos. Yo quisiera provocarlos un poco a los demás candidatos a que empecemos a opinar sobre lo que acaba de decir el doctor de la Calle. ¿Sí? Bueno, yo quisiera primero empezar a enviar un mensaje. Y le quiero enviar un mensaje a esa base guerrillera que se ha desmovilizado, desarmado y reinsertado. Como presidente les quiero garantizar su proceso de reconciliación y su protección. Pero quiero ser enfático en un fenómeno grave. Las FARC como organización tenían que haber entregado toda la información de sus vínculos con el narcotráfico, rutas, socios, lavado de activos, abastecedores, y además debían haber cooperado con esa información antes para no tener este fenómeno hoy. Alias Huacho no salió a comprar las armas, eran armas que estaban encaletadas, y el dinero con el que opera no salió a pedirlo a los bancos, lo tenían también encaletado. Y eso demuestra que hubo fallas estructurales en garantizar la entrega de las armas y los dineros. Por eso es tan importante exigirle en este momento a las FARC que de una vez por todas, como organización, no al menudeo, cabecilla por cabecilla, entreguen toda la información del narcotráfico. Y quiero ser muy claro,
armas escondidas y dineros escondidos, debe implicar que hay una pérdida de beneficios porque si no se burlaron del pueblo colombiano. Y este mensaje es para que la reincidencia y los que quieren seguir en esas zonas grises sepan que el que la hace la paga. Y a alias Guacho se le va a acabar la guachafita, porque vamos a buscar la mayor cooperación militar con el Ecuador para acabar con esa estructura criminal. Doctor Fajardo, las disidencias. Perdón, no había pedido. Toca a él. Bueno, doctor pena. Germán, A ver. le cede el turno, le iba a dar la Claro, palabra que pero ha pues, pedido. ¿cómo claro. vamos? Adelante. No, en el Ahí debate va. no necesariamente orden, tenemos no un orden necesariamente. establecido. Organicémonos. Adelante, Germán. Gracias, Sergio. Gracias. Gracias. Candidato Fajardo. Bueno, Además mire, de presidente está muy bien. de todos Puede ser sabíamos. moderador también. Está Yo no aspirando a comparto moderador. lo dicho por Humberto, porque desde el inicio hubo un porcentaje alto de personas que no se acogieron al acuerdo. Hoy tenemos 16 disidencias de las FARC y eso no corresponde, no a que las leyes no se hayan reglamentado ni expedido. Esas disidencias se focalizan en los territorios de mayor producción cocalera o de transformación de la misma, en los territorios donde opera la minería ilegal. Se están disputando esos territorios con el Ejército de Liberación Nacional y con otras organizaciones criminales. Yo aquí, en el mes de octubre, en una entrevista que usted me hizo, denuncié claramente al famoso Guacho. Tuvo que ocurrir el asesinato de los periodistas para que alguien reaccionara. Pero el problema de las disidencias no es, insisto, la falta de reglamentación. Es una retaguardia que hoy controla el negocio de la droga y de la minería ilegal. Juan. El Estado tiene que actuar con toda contundencia, empleando su capacidad militar, porque el mal ejemplo cunde. Ya mencionan que el 40% de los integrantes de las FARC regresaron a la ilegalidad, y no es posible, como está ocurriendo esta semana, reabrir el acuerdo de La Habana para flexibilizar el tema de la extradición. Los que recibieron semejantes beneficios tienen que saber que la reincidencia, como lo estableció la Corte Constitucional, es un factor para la pérdida de los beneficios, aún el Doctor Germán. compromiso de no ser extraditados. Hoy un miembro de las FARC es un ciudadano como cualquier otro que tiene que responder por los hechos cometidos a partir de diciembre del 2016, responder ante la justicia ordinaria e internacional. No gozan de fuero penitenciario, no gozan de fuero judicial. La pregunta que habíamos planteado, Rodrigo María Alejandra, tenía que ver con las disidencias de las FARC, con alias Guacho, el gran reto en que se ha convertido para la seguridad nacional, no solo de Colombia, sino de nuestro vecino Ecuador. Terminó la intervención del doctor Humberto de la Calle. La palabra en este debate, habían intervenido otros dos candidatos, doctor Sergio Fajardo. El tema y el reto de las disidencias de las FARC, como un reto de la seguridad. Sí. Fíjense ustedes, nuestro país. Estamos hablando de alias Guacho hace unos meses. Hoy alias Popeye en la cárcel otra vez. Vamos de alias en alias. Y esa no es la Colombia que nosotros queremos. Lo que ha pasado en Tumaco es un ejemplo tangible de una forma que no ha conducido bien el proceso que nosotros necesitamos conducir bien. Lo que ha ocurrido allá era conocido, se sabía cuáles eran las condiciones, la presencia de las FARC en ese territorio, se sabe la precariedad, la pobreza de una comunidad rural que ha estado involucrada con el cultivo de la coca, pero que ha tenido problemas con el cultivo de la palma, que tiene la posibilidad con los cacaos especiales para desarrollarlos allá, la cantidad de jóvenes que hay hoy en Tumaco que salen de su casa y van para una esquina porque no tienen nada que hacer y enfrente aparece el mundo del narcotráfico para ofrecerles las oportunidades. Con todo eso que estoy diciendo yo, ahí está la solución. Hay que componer, hay que
pegar, integrar todas estas componentes. Para eso se necesita liderazgo, se necesita conocimiento para llegar a esas comunidades que entonces se pide que erradiquen los cultivos, que se tienen que erradicar, pero se le da una plata y al año quieren que ya sean unos productores sin las mínimas condiciones. Diseñar bien ese proceso con las comunidades, con los jóvenes que están sin oportunidades, un plan de choque educativo, la relación con el Ecuador para articular las fuerzas públicas de lado y lado. Lo que nosotros sabemos, y Colombia lo ha hecho y nos ha tocado en la vida, es que nuestra fuerza pública es capaz de enfrentar cualquier reto. Pero allá llegaron tarde, porque no había ese liderazgo. Solamente el año pasado llegaron 9.000 integrantes de la fuerza pública para ocupar o para intervenir sobre la costa pacífica de Nariño. Tarde, eso se sabía que era lo que ocurría y se sabe qué es lo que se tiene que hacer y no tenemos que destruir el proceso. Se tiene que recomponer rápido y llegar con todas estas componentes integradas, y para eso necesita liderazgo, conducción, integración de las diferentes presencias, organismos del Estado para que trabajen juntos y que Colombia vea que se puede. Doctor Gustavo Petro, y usted mencionó adicionalmente, para redondear el tema, el influjo de esos carteles mexicanos en todas estas zonas que menciona el candidato Fajardo, en regiones del Pacífico, olvidadas, y prácticamente convirtieron a Colombia en lo que llaman, ¿cómo es que se dice ahora? Un hub, un holding empresarial de estos carteles de la droga de México. ¿Cómo enfrentar estos retos? Así es, y yo creo que para solucionar un problema primero hay que reconocerlo bien. A partir del esfuerzo de Humberto de la Calle y el gobierno de Santos en relación a la FARC, la violencia perdió toda connotación política. Y por tanto estamos ante un fenómeno distinto y mucho más peligroso potencialmente. Allá en Tumaco, al sur de Tumaco, lo que tenemos es la zona de exportación de cocaína más grande del mundo. 20.000 hectáreas sembradas, poblaciones marginadas, olvidadas de hace mucho tiempo, y ejércitos privados bajo control extranjero, carteles mexicanos. Huacho pertenece a un cartel mexicano, para ponerlo en términos exactos. Ese fenómeno ya está entrando a Ecuador también, por tanto no hay ninguna razón valedera para que no haya una interacción entre fuerzas militares y gobiernos de Ecuador y Colombia en lucha contra este nuevo fenómeno de violencia. Para aclararle a los colombianos, puede ser más salvaje que lo que hemos vivido. ¿Por qué? Porque los carteles mexicanos, primero, nada tienen en relación a Colombia que no sea el negocio, y segundo, porque tienen mayor poder de fuego que lo que había aquí en Colombia. Ahora, ¿cómo se soluciona si reconocemos ese problema? El primer tema tiene que ver con el campesinado, que está allá cultivando hoja de coca, y discúlpeme, no es volviendo al campesino un jornalero asalariado, es volviendo al campesino un hombre, una familia de clase media en el campo, es decir, propietario, agroindustrial, un industrial, es una concepción diferente del mundo rural lo que hay que poner. En esa región, exactamente, la hoja de coca y la pasta es una producción agroindustrial. Nada la sustituye que no sea una producción también agroindustrial. Adicionalmente, la posibilidad de sustitución de tierras, tema silenciado en los últimos gobiernos. Al lado del empoderamiento social que es necesario en todo el litoral pacífico para quitarle la población a la mafia, las fuerzas militares entonces sí tendrían la opción, mayor capacidad eficaz para golpearlas militarmente. La estrategia tiene que ser integral e implica una visión diferente del mundo agrario colombiano. Rodrigo, María Alejandra. Yo quisiera preguntarle al doctor de la Calle, que está pidiendo la palabra, si viendo todos los problemas que hay en la implementación del proceso de paz, incluido el asesinato de líderes, otros brotes de violencia muy preocupantes, si usted no siente que debía haberse quedado trabajando en la implementación. No, mire, el gran problema en este momento, esto todo suena muy complejo y realmente es mucho más sencillo. Yo le pido a los colombianos que se pongan la mano en el corazón. ¿Queremos realmente la paz o no? Porque lo que yo estoy advirtiendo es que cada día le sacan más pelos a la calavera, cada día hay más dificultades, cada día hay más palos en la rueda. Aquí hay una especie de operación de sabotaje para tirarse lo que está a punto de cristalizar. Y ejemplos concretos voy a señalarlos. Primero,
Nuestro querido amigo Iván dice, yo no voy a tocar los acuerdos en lo esencial, son pequeñas cosas. No son pequeñas, Iván, pero mira, el problema no es ese, el problema es también tu partido. ¿Tú estás de acuerdo con lo que dice Paloma? Con el doctor Uribe, que es tu jefe, con el señor Ordóñez, que es el papel de Ordóñez, ¿cuál va a ser en tu gobierno? Y a Germán, hombre, yo con toda consideración sí le quería decir, yo con mucho respeto, mi estimado amigo, pero vos sos el Nini de la Paz. Estuviste como vicepresidente del señor que se ganó el premio Nobel. Ahí no dijiste una sola palabra. Luego te retiras y te vas en contra del acuerdo. Y después regresas al acuerdo y esta noche otra vez veo. Al fin, ¿en qué quedamos, mi estimado maestro? Doctor Duque y doctor Vargas. Por favor. Y el doctor Sergio, y terminamos con el doctor Petro. Yo lo que te diría, Humberto, es pensemos hacia el futuro del país. Los que están destruyendo los acuerdos son los que fueron negociadores y están narcotraficando. Los que están destruyendo los acuerdos fueron los que no entregaron las armas, los que no entregaron el dinero, los que Naciones Unidas denunció por no haber entregado toda la información completa de los niños reclutados, los que no le entregaron a la Federación de Víctimas de las FARC la información de sus familiares secuestrados que llevan años esperando el paradero de sus familiares para poderles dar un sacro recuerdo. Entonces ellos son los que lo están destruyendo. Y aquí lo que nosotros estamos viendo es que en el proceso plebiscitario, tú, Humberto, dijiste que los cabecillas de la organización no llegarían al Congreso sin presentarse a la JEP, sin cumplir sus penas, sin decir la verdad y sin reparar a las víctimas, y ahí llegaron. Aquí lo que necesitamos es una paz con justicia, pero sobre todo que dignifique a las víctimas y que no las siga pisoteando. Doctor Germán. Aquí, como dice Humberto, no hay que buscarle pelos a la calavera, porque el problema no es solo Guacho. Lo vemos en el Catatumbo, con el Frente 33 de las FARC, que se disputa la producción de coca con el Ejército de Liberación Nacional. Lo vemos en el Cauca, en Toribío, en López de Micay, en los sitios cocaleros. Lo vemos en el Guainía, lo vemos en el Bichada. Aquí hubo un segmento de la FARC que nunca hizo parte del acuerdo, o que después de haber hecho parte del acuerdo, de haber estado sentado en La Habana, se vinieron a montar una retaguardia narcomilitar, que es lo que está ocurriendo. El problema no es de un inciso, el problema no es de una ley, el problema se deriva de la implementación de los acuerdos. El problema surge cuando integrantes de las FARC no valoraron la generosidad en haberlos perdonado, en haberlos habilitado políticamente y volvieron al mundo delincuencial. Todas fallas de la negociación. Y doctor Humberto, nada de eso nos hubiera ocurrido si usted como negociador no hubiera tramitado simultáneamente su aspiración, como lo estamos viendo en el día de hoy. Muy bien. Para Alejandra, queda el doctor Fajardo y el doctor Petro. Pues, porque ya entramos, perdón, en el tema del proceso de paz y ellos no han hablado de ese tema. Digamos, el tema de la implementación, tanto el doctor Sergio como el doctor es que Petro. solamente quería hacer una acotación a lo que está diciendo el candidato Vargas Lleras y también un poco el candidato Duque. Ustedes están hablando de que las fuerzas que hoy encabeza Guacho y que se quedaron en el Catatumbo son parte de las FARC. La Comisión de Verificación de las Naciones Unidas ha dicho que son disidencias que son distintas a reincidencias. Yo creo que las FARC como tal, según lo dice Naciones Unidas, no existen. Es decir, las FARC como organización armada política que se sentó a hablar en La Habana con el gobierno, con el Estado, a hacer el acuerdo, no están. Esas son unas fuerzas que están aparte. Me preocupa saber si ustedes tienen alguna información o si esa afirmación tan contundente sobre que estos son reincidentes de La Habana, que vinieron a montar esos grupos de narcotraficantes, como usted lo señala, si esa información es así, para poder ir sobre lo correcto en la llamada, digamos, disidencia y reincidencia. Yo quisiera, cualquiera de los si mi dos. mamá me lo permite. Una moción. Cualquiera de los dos y yo vienen quisiera los- decir esto. Moción de orden. Es que partamos de un supuesto.
Se supone que los cabecillas negociaron como líderes de una organización monolítica y dijeron que iban a entregar la información del narcotráfico. No han entregado nada como organización. Y un negociador aparece exportando 10 toneladas de cocaína. Eso no lo maneja un señor desde un apartamento en Modelia. Santrich, eso necesita, claro, eso necesita una operación logística compleja. Y fuera de eso, no nos digamos mentiras. Dijeron que iban a entregar todas las armas y todos los dineros. Y alias Guacho, esas armas y esos dineros que tiene venían de esa organización. Pero se separó del proceso. Pero lo que hay que exigirle a los cabecillas es que ya no esperen más, entreguen toda la información de lo que eran sus estructuras del narcotráfico para ponerle coto a esto, porque son las rutas, son los abastecedores, son los laboratorios, son los precursores. Y otra cosa, María Alejandra, cuando se presentan esas situaciones de armas y dineros escondidos, alguien tiene que responder. Y si no son los cabecillas, ¿quién? Si y esos son delitos continuados que debe implicar que pierdan beneficios si no le dicen la verdad al país, porque es una forma también material y moral de reparar a las víctimas, es que desmonten esas estructuras criminales. Tienen la palabra Sergio Fajardo y Gustavo Petro. Doctor Fajardo, sí, para redondear. Doctor Sergio. Bueno, entonces ahora van a ser 15 minutos, porque antes eran 10, ahora van a ser 15. Pero nosotros no nos podemos ir en el último debate para la carrera presidencial sin hablar de educación. Nos vamos a ir como si nada. Entonces yo les voy a hablar de educación asociada con este proceso de paz, con todos los procesos de paz que nosotros tenemos que abordar. Porque la educación siempre queda relegada. Solo si hay un paro se habla de educación, pero de resto no pasa nada. Y sí pasa mucho. Y lo voy a hacer con 3 ejemplos de lo que a mí me ha tocado como gobernante, saber cómo son los territorios, conocer las comunidades de las que se habla tanto en abstracto. Primero, Urabá, una región que yo quiero profundamente, en la que hicimos un plan integral en la gobernación de Antioquia, donde está un clan conocido como el terror en Colombia, que ha sido una tierra que ha tenido mucho dolor y mucha violencia. Allá en Urabá, nosotros construimos la ciudadela educativa de la Universidad de Antioquia, la universidad pública. Allá construimos los parques educativos, construimos un plan integral de intervención en Urabá para que todo joven en la región de Urabá que pase a la Universidad de Antioquia tiene su beca, tiene todas las posibilidades para estudiar y que no sea alias Otoniel el que le está dando las instrucciones para que tenga oportunidad en la vida. Va una. 2, en el Bajo Cauca, donde está la minería, donde hay la minería formal, informal y una ilegalidad muy grande, donde se encuentran los mismos, porque estos son los mismos por todas partes. Allá en el municipio del Bagre, nosotros construimos el Centro Minero Ambiental, para que jóvenes de esa región puedan estudiar, para que entiendan qué significa el desarrollo ambiental, para que hagan una minería responsable con la naturaleza. Y 3, en Ituango, donde estaban las FARC como dominando todo ese territorio. Llegamos a Santa Rita de Ituango, y allá construimos el programa de cafés especiales y las comunidades siempre responden. La nueva generación rural, que es lo que tenemos que construir en todo ese territorio, porque ningún joven quiere estar en el campo trabajando porque significa pobreza, porque significa desigualdad. En todo ese territorio la escuela busca a las mujeres rurales. Así es como se construye la paz. Y así hay que hacerlo. Pero nos vamos a quedar toda la vida hablando de alias el Guacho. Y si no le apostamos a estos temas, no habrá fin a la violencia en Colombia. Y la paz se tiene que construir y la educación tiene que ser componente central de la transformación de nuestros territorios y de nuestra sociedad. Doctor Gustavo Petro. No quiero evadir el tema, digamos, que ustedes han planteado un poco por disciplina. Y quisiera aquí apuntar lo siguiente. Me da la impresión que como ciertas facciones políticas muy anacrónicas llegaron al poder, ganaron elecciones, tienen apoyo popular, hoy incluso gracias a la guerra degradada de las FARC. Es decir, ganaron poder porque existían las FARC. Ahora quieren mantener vivas las FARC tal cual como las vimos antes, de manera armada. Necesitan a las FARC. Y yo creo que ahí empiezan a jugar con fuego, porque lo que hay hoy no es eso. Es un problema más complejo, más difícil, puede ser más devastador y hay que reconocerlo si queremos gobernar a Colombia con responsabilidad. No es las FARC, es más, miembros de la FARC le entregaron al Estado las coordenadas del tal alias Guacho, porque lo querían poner preso. Abandonó la FARC un año antes de los procesos de negociación. Estamos equivocando el tema. Guacho es apenas como integrante
de un fenómeno con poder de fuego mucho más grande que el que había antes. El Catatumbo, el litoral pacífico, partes de Medellín, el Golfo de Urabá hoy empiezan a tener controles territoriales de carteles mexicanos. Ese es el tema fundamental. ¿Cómo vamos a afrontar esa nueva realidad que en el sur del Nariño, en el litoral, además está siendo enfrentado por el ejército de los Estados Unidos directamente? Es decir, estamos perdiendo soberanía real en el territorio colombiano. El Estado no está allí realmente. Y yo pienso que lo primero que tenemos que hacer, asumiendo, y yo sí le agradezco a usted, Humberto, su esfuerzo, porque me parece loable lo que hizo, pero hay que reconocer la nueva realidad. La paz hay que plantearla como toca. La paz no es un problema de una negociación con la guerrilla, es un acuerdo de la sociedad para poder convivir en paz. Y en el territorio en concreto del litoral pacífico nos implicaría lo siguiente: se puede hablar de autonomía del litoral pacífico, podemos hablar de empoderamiento de las comunidades negras sobre su territorio, al contrario de lo que pasó en estos últimos 5 siglos. Podemos hablar de un modelo agroindustrial diferente, podemos hablar de bioeconomía en la región. El doctor Sergio dice con certeza, educación. Podemos comenzar en el litoral pacífico con la universidad pública gratuita, con la cobertura de salud completa, preventiva. Podemos tener jueces y fiscales en el litoral pacífico. Si esas respuestas se vuelven afirmativas, entonces tendríamos Estado donde hoy hay carteles mexicanos armados con ejércitos que provengan sus integrantes del paramilitarismo, de la guerrilla, ya son otro fenómeno diferente que tenemos que combatir y que tenemos que reconocer, porque si no vamos a quedar en un anacronismo del pasado sin afectar realmente la nueva violencia que está apareciendo en Colombia y brindar a Colombia de esa nueva violencia. Me da pena. Vamos con el siguiente debate. La siguiente pregunta, María Alejandra, para el candidato Iván Duque. No, pero es que como una alusión aquí personal. Ah, bueno, sí, pero muy corto, doctor de la Calle, para pero pasar al siguiente tema. Contestando otra alusión personal. 20 segundos. Mi estimado Germán, a ver, compañero, eso que estás diciendo es asombroso. Tú estuviste 8 años en el gobierno, con la mayor chequera del gobierno. Tú lo has dicho 1000 veces, la mayor chequera del gobierno, y en una entrevista dijiste que desde el principio de la vicepresidencia eras candidato. Y ahora quieres decirme a mí que me fui para La Habana sin un peso para gastar a nombre del Estado, dedicado simplemente a hablar con una guerrilla, y ahora dices que yo era candidato cuando nadie apostaba un peso por el acuerdo de paz. Hola, compañero. No, pongámosle seriedad a esta vaina. No, permítame. Doctor Germán, doctor Permítame, le contesto al doctor Humberto. Yo fui candidato en el año 2010, lo era desde entonces, y me siento muy orgulloso de las tareas que cumplí en el gobierno. Hoy miles y miles de familias colombianas tienen una vivienda propia en virtud de esa gestión. Como 8 millones de colombianos pudieron acceder a los servicios de agua potable. Todo el país está en construcción. Vamos a tener una de las más modernas estructuras en materia vial, portuaria, aeroportuaria. Pero yo nunca jugué con un tema tan delicado como lo era la negociación del proceso de paz. El doctor Humberto nunca señaló a lo largo de esa negociación que fuere candidato. Y yo creo que en los estertores finales del acuerdo se cedió en muchos aspectos en los que no hubiera sido posible. Y las consecuencias de eso, perdónenme, las estamos viendo. Si no es en virtud de la providencia de la Corte Constitucional, hoy el acuerdo de paz, escúchenmelo bien, le permitiría a todos los miembros de las FARC que se beneficiaron del acuerdo seguir reincidiendo, seguir vinculados a la criminalidad,
A eso le cerró las puertas la Corte Constitucional, Ya lo había porque planteado. en el acuerdo a lo único que se habían comprometido era a no volverse a levantar en armas. De manera que parte de ese acuerdo se negoció al final de carrera Doctor Vargas, y en gracias. virtud a intereses que yo señalo políticos.